llama anamnesis. ¿Me podría decir cuál es el motivo de consulta por el cual está aquí? ¿Cuál es el problema actual por el que está pasando usted ahora mismo? Bueno, problemas familiares. ¿Relacionados con qué? O sea, sus problemas están relacionados con familiares, Con mis económicos. hijos, bueno, con mis hijos, tenía problemas mi hijo más que todo. Mi hijo tenía problemas con su familia y también con las deudas que tengo, ¿no? O sea, hay problemas familiares y económicamente, me está diciendo eso, ¿no? Hay Sí. problemas familiares y económicamente. Ya, muy bien. A ver. Cuénteme un poco más su historia familiar, cómo se llamaba su papá. Segundo Chávez Rastanitas. Ya, ¿cuántos años tenía su papá? ¿Cuándo qué? O sea, ¿cuántos años su papá tenía? ¿Cuándo nació su papá en Puerto? Nació el 7 de abril, pero no sé, no recuerdo el año, pero cuando murió, ¿Y cuándo falleció su papá? ¿A qué edad falleció su a papá? los 80 años, 78 años. Ya. ¿De qué murió su papá? Estaba delicado de salud Ya, y bueno, le dio infarto. ya, muy bien, bueno. ¿Cuántos, cómo se llamaba su mamá? Matilde Rubio Sáenz. ¿A los cuántos años su mamá falleció? Ha fallecido a los 76 años. Su mamá falleció a los años. Ya. ¿Cómo era su mamá de qué falleció? O sea, ¿de qué sufría su mamá? Mi mamá, su presión alta, le habían amputado un pie, en un accidente. Y bueno, todo eso contrajo a que a veces está delicada de salud y también le dio neumonía, murió con neumonía y le dio infarto. Entre diferencia entre su papá y mamá, o sea, quién era, cómo eran los dos, o sea, quién era más estricto, su papá era estricto y su mamá también. Mi mamá era más estricta. Su mamá era más estricta, o su mamá, bueno, en esos tiempos, No, mi mamá era estricta y muy dura con nosotros. muy bien. Duras en sus palabras y también no hablaba bajo. ¿En qué trabajaba su mamá? Mi mamá trabajaba en todo, ¿no? Ama de casa, vendiendo, criando animales, vendiéndolos en las chacras, o sea, diferentes formas de trabajo. Claro. ¿Y su papá? ¿En qué trabajaba? ¿Qué se dedicaba su papá? Mi papá manejaba lanchas, era mecánico, pero él cuando se iba medio año, un año, se alejaba del hogar, ¿no? Claro. Y mi mamá era la que respondía por todo, ella era la que tenía que asumir todo. Claro.
vamos a hablar un poco más sobre sus hermanos. Cuénteme, ¿cuántos hermanos tiene en la actualidad? 6. 6 hermanos. En la actualidad tiene 6 hermanos, ¿no? Ya, 6 y yo 7, un hermano falleció. un hermano fallecido, cierto, un hermano fallecido. ¿En su familia alguna vez ha habido casos de problemas de salud mental? ¿En algún familiar de usted, ya sea primo, ninguno? Ya. Dígame, ¿usted siempre vivió con sus padres? Hasta que me casé, antes de casarme. ¿A los cuántos años se casó? Me casé a los 19 años. ¿Cómo ha sido usted criada? O sea, por su papá y su mamá, ¿cómo ha sido criada? ¿Qué te digo? Bueno, mi mamá siempre dándonos el ejemplo de trabajo, de ser mujeres, son personas honradas, dignas. Todo eso siempre nos ha inculcado a ella. Y en su educación, o sea, la educación que era antes era muy estricta, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo era? Cuénteme un poco más, o sea, ¿cómo cómo la castigaban usted en esos tiempos, en su época? ¿Qué utilizaban, o sea, para que le pegaran? Lo que encontraba, mamá lo que encontraba, a veces chicotes de 7 lenguas, un palo, lo que encontraba, mamá nos daba. ¿A quién querían más? ¿A su papá o a su mamá? A mi papá. ¿Por qué a su papá? Porque de repente él era menos duro, un poco me consentía. Y ¿con quién se llevaba usted más de todos sus hermanos? Con el hermano que falleció. Con el hermano que falleció. ¿Y por qué, o sea, por qué su apego, por qué lo prefería a él, no? Porque siempre, siempre estaba cerca de él, me cuidaba, jugábamos. Ya, muy bien. Bueno, ¿cómo se llevaba usted con sus padres? ¿Su relación con sus padres antes cómo era? Antes la relación era de mucho respeto, ¿no? Por la autoridad misma que ellos imponían. Cuénteme un poco más sobre su infancia y niñez. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue su embarazo? ¿Cuántos hijos tuvo? 2. Cuénteme, ¿cómo fue su primer embarazo? El primer embarazo, sí. ¿Fue a término prematuro o no? Prematuro. Prematuro. No, normal. Con algunas náuseas, antojos. ¿Cómo fue el parto? El parto normal también. Parto normal. Sí. No hubo cesárea ni nada de eso, ¿no? ¿Tuvo problemas de respiración al nacer? Al nacer mi primera hija, no. Su alimentación, sus papás alguna vez le han contado si ¿cómo se llama? Su lactancia fue de manera materna. Sí, todo. Ya. ¿A qué edad habló usted? ¿A qué edad habló?
no recuerda mucho eso. Eh, ¿A qué edad caminó? Antes se caminaba al año también. Ya. ¿A qué edad fue usted una niña enfermiza o no? Que yo recuerdo, no. No fue enfermiza. Pero, o sea, siempre le daba así como la gripe, Debe haber sido, sí, no. de vez en cuando la gripe, ¿no? A todos. Se curaron con plantas, ¿no? Ya. ¿Qué tipo de enfermedades tuvo? Me comenta que no tuvo ningún tipo de enfermedad ni nada de eso, ¿no? Sí. No, de joven sí, la migraña y dolor de cabeza. Ya. Era de 14 años más o menos, empezó el dolor de cabeza. 14 años. ¿A qué edad se orinó en la cama? Creo que no, pues será bebita todavía, me imagino. O sea, no, nunca se orinó De niña no, a partir de los 4, 5, 5 6 años años, no. ¿no? ¿Usted de niño sufría de pesadillas o terrores nocturnos? No, ninguno de esos sufrió. Pero, o sea, en la actualidad ahorita sí sueña frecuentemente o no. Sí sueño frecuentemente, pero a veces no me acuerdo. Cuando me levanto me acuerdo apenas algunas cositas, pero no. En las noches se levanta sobresaltando. ¿Ah? En las noches se levanta sobresaltando. En la noche una vez sí. ¿Cuándo fue esa vez o no? Tampoco recuerdo. Sí, una vez me desperté porque parecía que sentí un golpe fuerte y me levanté y me senté en la cama y decía, Dios mío, ¿qué será? Y justo lo vi con mi hijo, iba a postular para la policía Reque y de regreso veníamos en el carro y viene un carro aquí, se planta y mi hijo frena fuerte y un hilito nomás se paró del carro. Pareciera como que se me reveló en el sueño. Un presentimiento se Así tuvo. es, ajá. Y pasó, o sea, sentí el golpe, el susto que sentí al levantarme, lo sentí en ese rato. Claro. Y dígame, ¿tiene temor a la oscuridad? No. ¿Cuál es la reacción de sus padres ante ese comportamiento? Me comenta que antes su época era más estricta, ¿no? ¿Aló? Bueno, me comenta que, antes pues sus padres eran muy estrictos, ¿no? Ya. ¿Hasta qué edad se chupó el dedo? ¿Recuerdo? No recuerdo. ¿Hasta qué edad se comió las uñas? Pues estuvo ansiosa, así, linda. Tampoco. Ya, muy bien. ¿Había masturbación infantil antes? O sea, por su parte de usted. Los tiempos eran diferentes, ¿no? Había un poco de vergüenza.
Tampoco ha tenido fantasías sexuales ni nada de eso. Antes había mucho ¿Pudor? Pudor, ¿no? que hablaban hasta para la administración, no nos aclaraban. Era tipo un tabú. A ver, en su educación, coménteme, ¿a qué edad fue al colegio? A los 6 años. A los 6 años. ¿Con quién fue al colegio? Si lo dejabas a mamá. ¿Cuál fue su reacción la primera vez que fue al colegio? Contenta para estudiar. ¿Cuál fue la reacción de su mamá a la hora que la llevaba a usted? ¿Cómo era, cómo se pensaba su Yo comportamiento? contenta porque iba ahí, porque sus hijos igual iban a estudiar, para hacer un esfuerzo. ¿Recuerda cómo se sentía la primera vez que fue al colegio? Tal vez se nos un poco nerviosa, feliz. Feliz, contenta, porque fuimos al colegio, ¿no? Y la primera vez siempre te emocionas y dices que estudiar. Ya, bien. ¿Le gustaba ir al colegio? Sí. ¿Cuál es el motivo por el cual no le gustaba ir al colegio? Si antes había un motivo el cual, o un día el cual no quería asistir al colegio. Porque antes de repente no sabíamos, no estudiábamos, no sabíamos la lección y nos arruinaban en chapas, ¿Tenían grupos de amigos en el colegio? ¿Cómo era su grupo y qué tiempo de participación tenía ese grupo? en el patio, que salían patio grandes, jugábamos. Jugaba. ¿En qué lugar, o sea, en su entorno de amigos, qué lugar tomaba usted? Porque sabes que cuando eres niño, o sea, siempre hay el inteligente, la que molesta, la aplicada. No, en el barrio, éramos niños que vivíamos en el barrio y jugábamos. ¿En cuántos colegios estudió? Primario en 2. En primaria, 2 colegios. ¿Cuál fue su rendimiento y cuál fue el motivo por el cual la cambiaron de colegio? Porque mi mamá quería que salga bueno, muy bueno, bueno. ¿Cuál fue el motivo si se cambió de colegio? Porque me comenta que Porque estudiamos en el barrio, o sea, por donde vivíamos, entonces mi mamá nos llevó a Chiclayo, nos estaba Chiclayo a estudiar. Ya. ¿A qué edad terminó su secundaria y su primaria? En primaria lo terminé a los 18, 17, 16, 15, 14, a los 13 años, ¿Y su secundaria? a los 18. Ya. ¿Alteraciones de conducta tenía? No. Una.
¿cuál era su relación con los profesores? El profesor, pues, ¿no? Porque, bueno, en tus tiempos los profesores eran muy estrictos y también castigaban, ¿no? ¿Cuál era su relación, o sea, con los profesores? Siempre era el temor de los profesores. O sea, no es como ahora, ¿no? Como ahora, no, siempre con el temor del profesor. Pero cuando no estudiabas. Claro, cuando no estudiabas los profesores te castigaban o te mandaban a la esquina, ¿no? Ya, tablazos en la mano. ¿Tuvo alguna vez dificultades de aprendizaje? De niñas sí, también. También que la alimentación no era buena. La alimentación no era buena. Dígame, ¿es zurda o diestra? Mira, yo todo lo hago con la izquierda. Lo único que hago con la derecha es escribo, porque mi mamá antes decía, bueno, la ignorancia, ¿no? Nos pegamos la mano porque no deberíamos comer con la mano derecha, pero también estamos con el diablo. Y si escribíamos con la derecha tampoco, no, con la izquierda, perdón, teníamos que escribir con la derecha. Entonces, pero yo mis cosas todo lo hago con la izquierda. Escribo con la derecha y como con las dos manos, derecha y izquierda. Ya, muy bien. ¿La conducta en el salón de clase, su conducta en el salón de clase y en el recreo, cómo era? ¿Ha repetido algún año? Un año perdí, pero no me acuerdo que se haya repetido. Perdí un año, pero ¿cuál Perdí fue? un año, pero no me acuerdo. En ¿Cuál fue el primaria motivo? parece. ¿El Porque motivo secundaria cuál fue? que yo me acuerdo, primero empecé el primero, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Cuál fue el motivo por el cual perdió un año de secundaria? Creo que no estaba mi papá y a veces no había para comer también. Y salíamos a trabajar con mi mamá. ¿Tenía dificultades en algún curso? ¿Cuál era? Inglés. Inglés. Me gustaba el inglés. ¿Tiene muchos amigos? Regular. ¿Qué grado de instrucción ha terminado? Un año de carrera técnica, secundaria y un año de carrera técnica. Auxiliar de contabilidad. Cambio de residencia. A ver. ¿Dónde nació usted? Chico. ¿Vivió en su ciudad natal? Sí, seguro. Ya de niña venía a Chico. ¿Cómo era el ambiente del lugar? Enorme, Chapel. Siempre. Sí, como siempre, antes era tranquilo, te podías poner en la calle, caminar, no había tanta delincuencia como ahora. ¿Vivió en su ciudad natal? Sí, Sí, ¿no? ¿Hasta qué edad vivió en su ciudad natal? 5 años.
Usted me comenta que hasta los 5 años vivió en Chepén, ¿no? Y luego de los 5 años a Chiclayo. ¿Y cuál era el motivo por el cual ustedes llegaron a vivir aquí en Chiclayo? Mis padres decidieron venir. ¿En qué fecha, se acuerdan qué fecha fue, qué fecha fue cuando la trasladaron, cuando se cambió de domicilio a Chiclayo? En el año 65. En el año 65. Ya. ¿Cómo era el nuevo ambiente del lugar? O sea, cuando usted llegó acá a Chiclayo, ¿cómo se sintió en ese lugar donde estaba, donde llegó por primera vez? ¿Cómo se sintió? Yo creo que siempre andamos con la mamá, bueno, y protegidos por ella, ¿no? Me comenta que la persona el cual decidió cambiarse fueron sus padres, ¿no? ¿Cómo le fue en su nueva residencia, ¿no? En su nueva casa? Sí, acogedora, y mis hermanos todos acogieron, mis vecinos, todo. Sí tenía amistades, ¿no? Porque Sí. me dijo que el motivo por el cual cambiaron de domicilio fueron por sus padres, ¿no? Y el ambiente del lugar donde vivía actualmente era muy tranquilo, ¿no? Sí, tranquilo. ¿Y cómo son sus relaciones con sus vecinos? Bien. ¿Podría decirme cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo. Sí. Yo trabajaba desde niña con mi mamá. Trabajó desde niño con su Sí. mamá. Desde niña. ¿Le gustaba trabajar? Sí, nos llevaba, mi mamá pues nos llevaba a trabajar para poder sobrevivir, porque mi papá se iba lejos y no venía, no había de dónde prepararlo conmigo. Claro. ¿En la actualidad usted trabaja o no? Independiente, trabajo independiente. ¿Cuáles son sus aspiraciones? Mi aspiración es terminar unos departamentos que tengo arriba y ya tranquila, descansar. O sea, usted está, alquila habitaciones, ¿no? Ya. En vida sexual, ¿ha sido usted mujeriega? ¿Cómo? O sea, si ha estado con varios pretendientes. Si tenía No, mi varios- esposo. Solamente su esposo. Mi esposo y después que murió, tuve otra pareja. ¿Cuándo tuvo usted los primeros conocimientos sexuales? Cuando me casé. Cuando se casó. ¿Cómo fue, o sea, su primera vez, o sea, cuando tuvo relaciones sexuales con su esposo? Bueno, uno no antes no te explicaba, no sabías, Claro. o sea, fue algo nuevo, no sabías. ¿A qué edad comenzó a masturbarse? Dice que no, ¿cierto? Porque antes los tiempos eran muy estrictos y siempre llevaban no te tabú. hablaban nada, no
sabías casi nada, ¿no? incluso cuando eras cuando uno era joven ya la mamá decía ni te acerques porque, o sea, supuestamente acercándose solamente a la persona uno que podía quedar embarazada, ¿no? Había una frase, ¿no? Y era falso. Sí, claro. Pero yo creía, o sea, uno creía que al acercarse uno podía salir embarazada, ¿no? Ya, muy bien. Me dice que su primera relación sexual fue con su esposo, ¿no? Ah, ya, bueno, seguir aquí, me comenta que no. Después de su esposo me comenta que tuvo otra pareja, ¿no? Después que él falleció. Falleció, ¿cuánto tiempo pasó? 3 años. ¿Cuánto tiempo estuvo con esa pareja? Creo que 3 años. 3, 4 años. ¿Usted es excitable sexualmente? Bueno, ¿cómo O puedo sea, decir? o sea, ¿se excita frecuentemente o no? En ese entonces, claro, porque al tocarte el hombre y uno ya entra Ya, muy bien. Me comenta que en la actualidad no, ¿cómo se llama? No tiene pareja, ¿no? ¿Ha sido muy enamoradiza? Sí, de mi esposo sí, me enamoré de joven. Su primer amor fue su esposo, con el que se casó a los 19 años, ¿correcto? ¿Por qué se enamoró de su primer esposo? Fue un amor a primera vista, lo vi. ¿Cuánto tiempo duró ese episodio? 5 años. ¿Hasta dónde llegaron sus relaciones? ¿Por qué? ¿Cómo terminaron? No, después de 5 años de enamorados, ya decidimos casarnos, nos casamos. ¿Y por qué se acabó? ¿Por qué terminaron? ¿Su ¿Cuál? matrimonio? ¿Por qué Mi estaba? matrimonio terminó porque él falleció. Su esposo falleció. ¿A los cuántos años falleció su esposo? Él tenía 41, pero a los 18 años de matrimonio falleció. 18 años de casado. Y comenta que se casó porque tuvieron 5 años de relación, ¿no? Y se casaron. ¿Tiene hijos? ¿Usted tiene hijos? 2 hijos. ¿Cómo se llama? Yair Ignacio y Miguel Ignacio. ¿Y su hijo varón? Miguel Ignacio. Bien, gracias. ¿Tomaba medidas anticonceptivas? Pastillas. No. ¿Tuvo usted aventuras fuera de su matrimonio? No. ¿Y qué piensa usted de las mujeres? Las mujeres, ¿cómo así? O sea, siento que antes los tiempos han cambiado, ¿no?
en su época, o sea, las mujeres eran diferentes como son ahora en la actualidad, ¿no? Antes la mujer se daba a respetar y todo eso, ¿no? O sea, y por eso es que le digo, ¿qué piensa usted de las mujeres? De ahora. Sí. Bueno, uno respeta, pero no estoy de acuerdo ahora que, por ejemplo, una vez me contó una amiga que la mamá le decía, ¿sabes qué? Lleva tu condón por si acaso sales de la fiesta, ¿no? A su hija. Claro. O sea, y a mí me pareció algo como escandaloso, ¿no? Porque no, o sea, ¿cómo le voy a decir a mi hija? ¿Sabes qué? Yo ahora mismo con Rosana, no me gusta que esté un enamoradito por acá, un enamoradito por allá, o sea, no me gusta, no está bien. Porque debería tener su enamorado, pensar bien, o de repente tener otro enamorado, pero no así, uno de que a unos días otro, un mes, un año, no sé cuánto. O sea, no sé, no percibo yo, aunque Yadira dice que es normal, que eran mis tiempos, ¿no? Los tiempos no han cambiado, el ser humano ha cambiado el tiempo. No, a veces las muchachas ahora se regalan, ¿no? Y el hombre que no se quiere, y ya no hay respeto, la dignidad un poco va desapareciendo. Bueno, ese es mi concepto, ¿no? O sea,